Siempre he sido un amante del cine, y cuando me ofrecieron el puesto de gerente nocturno en el antiguo teatro Avalon, no pude resistirme. El Avalon tenía una historia rica, habiendo sido inaugurado en la década de 1920, pero también tenía fama de estar embrujado. Los empleados contaban historias sobre figuras espectrales y extraños ruidos en la noche. No creía en esas cosas, pero sí en las reglas de seguridad y mantenimiento que eran estrictas. Las reglas eran claras. Número 1. Nunca estar solo en la cabina de proyección después de medianoche. Era un viernes por la noche y el último espectáculo había terminado. Los pocos empleados restantes se preparaban para irse. Me llamo Marcos y aquella noche estaba con Laura, una joven y entusiasta asistente, y Juan, el encargado de la limpieza. Nos aseguramos de que todo estuviera en orden antes de seguir las reglas para cerrar. Laura se despidió a las 11:45 y Juan y yo comenzamos a limpiar el vestíbulo. A las 11:55, Juan recordó que había dejado su teléfono en la cabina de proyección y sin pensarlo dos veces, subió las escaleras. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Eran las 11:58. Corrí tras él, recordando la regla de nunca estar solo en la cabina de proyección después de medianoche. Cuando llegué, Juan estaba parado inmóvil, mirando hacia la pantalla. En la pantalla vacía, una figura oscura se movía lentamente. Mis ojos no podían creerlo. No había nadie en el proyector, y la película había terminado hace mucho. La figura parecía una sombra humana, pero algo estaba mal. Se movía de una manera extraña, antinatural. Juan, tenemos que irnos, susurré, pero él no se movió. Parecía hipnotizado. Me acerqué y lo tomé del brazo. En ese momento, la figura en la pantalla giró su cabeza hacia nosotros. Un rostro pálido y vacío, sin rasgos, nos observaba. Sentí una ola de terror y jalé a Juan fuera de la cabina. Regla número 2. No apagar todas las luces de la sala antes de salir. Cerramos la puerta con fuerza y corrimos hacia la salida. En nuestro pánico, apagamos todas las luces de la sala, rompiendo otra de las reglas. Llegamos al vestíbulo, donde la única luz provenía de la marquesina exterior. Nos detuvimos para recuperar el aliento, cuando escuchamos un susurro que venía del sótano. Marcos, ¿escuchaste eso?, preguntó Juan, todavía temblando. Asentí con la cabeza. Sabía que no debíamos ir al sótano sin más personas. Pero el sonido continuaba, un murmullo incesante y aterrador. Decidí llamar a Laura, quien vivía cerca, para que viniera de inmediato. Mientras esperábamos, el murmullo se hacía más fuerte. Regla número 3. Nunca revisar el sótano sin al menos 2 personas. Cuando Laura llegó, le expliqué la situación rápidamente. Los tres, con linterna en mano, nos dirigimos al sótano. Al abrir la puerta, un viento frío nos golpeó. Bajamos lentamente y el murmullo se convirtió en un llanto. En la oscuridad, una figura infantil apareció, al fondo del sótano. Parecía una niña, llorando desconsoladamente. ¿Estás bien?, preguntó Laura con valentía. La niña levantó la cabeza, y su rostro era el mismo que el de la figura en la pantalla, pálido y sin rasgos. Gritamos y corrimos de vuelta escaleras arriba. Cerramos la puerta del sótano y la aseguramos con un candado.
Desde esa noche, seguimos las reglas al pie de la letra. El teatro aún funciona, pero nadie se queda después de medianoche, y las luces nunca se apagan por completo. Juan renunció al poco tiempo, y yo me aseguré de que nunca se rompan las reglas nuevamente. Aunque no sé qué era esa figura, sé que el Avalon guarda secretos oscuros, que es mejor no desenterrar. En 2019, decidí asistir a la premiere de una esperada película de terror, en el cine más grande de la ciudad. Siempre me ha encantado el cine, y la oportunidad de ver una película de terror en una pantalla tan grande y con un sonido envolvente era algo que no podía dejar pasar. Compré mi entrada con 2 semanas de anticipación y llegué al cine con tiempo de sobra, asegurándome un asiento perfecto en el centro de la sala. La atmósfera dentro del cine era emocionante. Las luces tenues, el murmullo de la gente emocionada y el aroma a palomitas recién hechas creaban una sensación de anticipación. Me acomodé en mi asiento, listo para disfrutar de la película. Desde el comienzo, algo se sintió extraño. La secuencia de créditos era inquietante, con una música perturbadora que se metía bajo la piel. Pero fue durante los primeros 10 minutos que noté algo raro en la esquina de la pantalla. Parecía una sombra moviéndose, pero cada vez que trataba de enfocarme, desaparecía. Pensé que eran imaginaciones mías, hasta que mi amigo Carlos, sentado a mi lado, me susurró al oído. ¿Viste eso? Un escalofrío recorrió mi espalda y asentí, sintiendo que algo no estaba bien. La película llegó a una escena particularmente intensa, donde la protagonista exploraba una casa embrujada. Justo en ese momento, las luces del cine parpadearon y el sonido se distorsionó, creando un eco perturbador. La pantalla se puso en negro y durante unos segundos el cine estuvo sumido en la oscuridad y silencio absoluto. De repente, la pantalla se iluminó, pero en lugar de la película, apareció una imagen borrosa y granulada de la sala de cine. La cámara parecía estar enfocando desde el techo, mostrando a todos los espectadores. En el centro de la imagen se veía una figura alta y delgada, con un rostro distorsionado, de pie en medio del pasillo. El pánico comenzó a extenderse cuando la figura empezó a moverse lentamente hacia la cámara, pero nadie en la sala se movía. Las puertas del cine se cerraron con un estruendo y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Podía escuchar los murmullos nerviosos de la gente a mi alrededor, mezclados con gritos ahogados. Intentamos levantarnos y salir, pero las puertas no se abrían. La figura en la pantalla se detuvo, giró lentamente y parecía mirarnos. En ese momento, las luces se apagaron por completo y la pantalla se volvió negra. Sentí una mano fría rozar mi cuello y escuché un susurro en mi oído, una voz que no era de este mundo. Todos en la sala comenzaron a gritar y a empujarse en la oscuridad, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Finalmente, las luces se encendieron y las puertas se abrieron de golpe. Salimos corriendo del cine, jadeando y temblando. Afuera, el mundo parecía normal, como si nada hubiera pasado, pero ninguno de nosotros olvidará esa noche. Al día siguiente, el cine emitió un comunicado diciendo que había sido una falla técnica, pero los que estuvimos allí sabemos que fue algo más. Desde entonces, evito esos cines, especialmente en las noches de estreno, porque cada vez que paso por uno, no puedo evitar sentir la presencia
de esa figura en la oscuridad, esperando su momento para volver. En 2020, trabajaba en el Cine Star, un lugar con más historia de lo que parece. Tenía 19 años y como empleado nocturno, mis turnos solían acabar alrededor de la medianoche. El cine era conocido por sus lujosas salas, sus enormes pantallas y su sistema de sonido envolvente, pero también era famoso entre los empleados por los rumores de extrañas apariciones. Una noche de octubre, me asignaron el turno de cierre. Era una noche tranquila, y después de la última función, me quedé solo en el cine. Mi tarea principal era asegurarme de que todas las salas estuvieran limpias y cerradas, y que todo estuviera listo para el día siguiente. Cerca de la 1 de la madrugada, empecé a escuchar ruidos extraños, provenientes de la sala número 5, la más antigua y menos utilizada del cine. Al principio pensé que solo era mi imaginación, jugando malas pasadas, pero cuando los ruidos se hicieron más fuertes, decidí ir a investigar. Al entrar en la sala, me recibió un frío intenso, que no era normal para esa época del año. Las luces estaban apagadas, y solo la luz de mi linterna rompía la oscuridad. Empecé a caminar entre las filas de asientos, revisando cada rincón. De repente, la linterna comenzó a parpadear y se apagó, dejándome la más completa oscuridad. Mientras intentaba arreglar la linterna, escuché un susurro que venía del frente de la sala. Levanté la vista y vi una figura sentada en la última fila, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez era un cliente que se había quedado dormido y no se había dado cuenta que la película había terminado. Me acerqué lentamente y al llegar a la fila, encendí la linterna nuevamente. La figura seguía ahí, pero cuando la luz la iluminó, me di cuenta de que no era una persona, era un maniquí, vestido con ropa antigua y un sombrero de copa. No tenía ni idea de cómo había llegado ahí, ya que no tenemos ningún maniquí en el cine. De repente, las puertas de la sala se cerraron de golpe, haciéndome saltar. Corrí hacia las puertas, pero no se movieron. Estaba atrapado. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi a la figura del maniquí, de pie frente a mí, mirándome con ojos vacíos. Los susurros comenzaron a llenarse de palabras, diciendo mi nombre y frases incomprensibles. El maniquí empezó a moverse hacia mí, sus pasos resonando en el suelo de la sala vacía. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Mientras el maniquí se acercaba, las luces de la sala se encendieron de repente. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, que ahora se abrió sin problema. Salí de la sala y cerré la puerta tras de mí, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando volví al vestíbulo, encontré a mi supervisor esperando. Le conté lo que había sucedido, pero él solo me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Me dijo que la sala número 5 había sido clausurada años atrás, debido a incidentes similares. Según las historias, el cine había sido construido sobre un antiguo teatro, donde un actor había sido asesinado en el escenario. Desde ese entonces, su espíritu inquieto había rondado el lugar. Esa fue mi última noche en el Cine Star. Dejé el trabajo al día siguiente, incapaz de soportar la idea de volver a entrar a ese lugar. A veces, todavía tengo pesadillas de esa noche, y la figura del maniquí
que me perseguía. Y cada vez que paso cerca del cine, no puedo evitar mirar hacia la sala número 5, recordando el terror que sentí y la voz que susurraba mi nombre en la oscuridad.